Sean bienvenidos al segundo episodio de No es Ficción, de Radio Periodismo Uninorte. Yo soy Denis Aguilera y me acompaña el día de hoy un invitado muy especial con el que vamos a estar hablando un poco sobre el arte, la cultura y por supuesto de nuestra identidad paraguaya. Porque vamos a estar hablando con un invitado el día de hoy que fue director del doblaje al guaraní de una película estrenada, mejor dicho, bueno, no publicada, estrenada en el año 2022. Estamos hablando de Lucet, la adaptación cinematográfica de una obra literaria, de un cuento de Mía Luján Duarte Quintana, una joven escritora nacida en el año 2004, es decir, tendrá la edad de muchas de las personas que están acompañándome el día de hoy desde la producción. Les saludo a mis compañeros Bonchi Suárez, Ronald Ferreira, Ángelo Bogado y Nayib Galeano, por supuesto, que nos están acompañando el día de hoy y están haciendo que sea realidad una nueva edición más de No es Ficción en este día jueves. Edición especial de No es Ficción en este segundo episodio. Muchas gracias a Pablo que nos está acompañando y muchas gracias también a la institución que nos está brindando este espacio para poder charlar, poder hablar y contar hechos no ficción. Estamos acompañados del señor Ray Armele, que es un señor que es docente, que es comunicador y cineasta nacional. Así que muchas gracias por estar aquí, señor Ray Armele. Buenas tardes para la audiencia y esperamos que podamos satisfacer todas las consultas que puedan hacernos. Perdón, pero un poco los cambios de tiempo nos están maltratando. Claro, el calor que está haciendo afuera, acá adentro con el aire a 19 y bueno, esas clases de cambios también molestan un poquito. Estuvimos viendo que el 27 de octubre fue estrenada esta versión de Lucet en el Centro Cultural del Cabildo, acá en Asunción, la versión traducida en su totalidad al guaraní, ¿no es así? Asimismo, solo una corrección. Se estrenó en la Biblioteca y Archivo Nacional del Congreso, en el auditorio. El apoyo financiero, el respaldo para realizar el doblaje es del Centro Cultural El Cabildo. Es así. Y sí, efectivamente, el día 27, lunes, fue la presentación después de un arduo trabajo con todo el elenco, los traductores, los técnicos, es decir, un equipo humano bastante numeroso de personas que prestaron su tiempo, su participación para, para esto que digamos que no es el primer doblaje que se hace en Paraguay, tampoco en idioma guaraní. Ya hay varias experiencias que se hicieron anteriormente, pero en este caso fue así como una película bastante actual y nos animamos a pasarla totalmente al guaraní, esperando sobre todo de que eso conquiste más público y a través de eso abrir un camino al idioma mismo que en toda la región, en varios pueblos, ciudades del norte argentino, del sur de Brasil, de Bolivia, de Chile, Uruguay, Argentina, hay muchísimas localidades donde pueden disfrutar esta nueva posibilidad de apreciar el cine paraguayo. Claro, he estado viendo que fue declarada la película, o mejor dicho, la traducción también, porque si bien Lucet fue una película que en su momento fue bastante exitosa, mucha gente habló
bastante bien de ella y de toda la producción, las actuaciones y demás. Vi que esta versión al guaraní fue declarada de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura y declarada de interés lingüístico por la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas. Así mismo, sí, sí, sí. La película se estrenó en el año 2022 y yo consideré de que tenía los requisitos, digamos, para hacer este prototipo de doblaje al guaraní, eh, por la buena calidad sonora justamente que tiene. Tiene un sonido muy bien logrado, muy bien hecho. La narrativa también es interesante, el ambiente que es eminentemente campesino, sin por eso discriminar o relegar de que el idioma guaraní sea específicamente o exclusivamente del ambiente rural, sino que se prestaba por el tema, que es algo así misterioso relacionado con digamos, las cosas ocultas que de Que repente tenemos se dan en en el el campo, interior, ¿verdad? claro. Entonces, y también hay un aspecto que para mí es importante, que es la posibilidad de debatir con esta película acerca de, bueno, problemas que se dan en el ámbito familiar, problemas también de discriminación hacia la gente de menor clase social, ¿verdad? O sea, hay muchos ángulos que se pueden utilizar en la película y sobre todo en un público, digamos, que de familia a partir de los 14 años, los niños, jóvenes, adolescentes, sería importante que también tengan acceso a esta película en el campo, en los colegios, en las universidades, ¿verdad? Yo espero que ahí esté el público y que no solamente que lo disfruten, sino que también lo hablen, ¿verdad? Porque Claro. hay varios temas así un poco fuertes, un poco espinosos a tratar, que se encararon en el guión y lo que nosotros hicimos es darle un poquito más de fuerza, más impacto con nuestra lengua autóctona. Claro, es importante que incentive al debate la obra, porque a mí me llama muchísimo la atención que es una adaptación cinematográfica de una novela, de un cuento que hizo una mujer tan joven, una chica prácticamente, creo que lo hizo en sus 12 14 años nada más. Y Así quería es. saber cómo llegó esa propuesta o de dónde surgió esa iniciativa de querer buscar esa, ese doblaje al guaraní específicamente de esta obra. ¿Vos ya habrías leído la obra antes o viste la película y te encantó o vino de otra parte eso? No, la verdad es que surgió esta idea, bueno, hace muchísimos años ya, ponerle que a partir del 2000 había una intención de hacer un centro de doblaje cinematográfico al guaraní, porque es algo que se da en la mayoría de los países que tienen varias lenguas, ¿verdad? Tenemos países como Canadá, Suiza, la India, que tiene muchísimos idiomas y bueno, prácticamente todas las películas que se hacen o que llegan del ámbito internacional, por lo menos se doblan a 7 idiomas. Ellos sí o sí, por lo menos entre 5 a 7 idiomas sí o sí, que son los más difundidos, se hace el doblaje. Entonces yo considero de que en Paraguay se debería hacer no solo las películas paraguayas, sino que también las internacionales, sobre todo las que son para un público masivo, deberían doblarse, debería conseguirse algún apoyo, no solamente a nivel estatal, no solamente de estos fondos de repente para la cultura, sino también empresas privadas, ¿verdad? Que de repente quieran apoyar, universidades también que tienen un amplio público cautivo, eh,
empresas que llegan mucho a las ciudades, al interior, a la frontera, ¿verdad? A todos esos sitios donde creo que es importante que llegue el idioma guaraní, que se escuche a través de esta ficción, ¿verdad? En este caso, esto sí es ficción, Esto sí es ficción. pero que tiene un contenido que fue lo que también nos decidió. Había varias opciones. Una opción era, por ejemplo, trabajar con Libertad, con la película De Libertad, verdad, sí. ¿verdad? Conozco. Que es un tema histórico, es interesante también ponerlo eh, Al idioma guaraní. al idioma guaraní y otras que tienen un contenido bueno. No, por ejemplo, una que fue muy taquillera, pero que ya tiene Yo Pará, que ya tiene guaraní español, que 7 cajas, Si te quedas así. hubiese sido muy fácil, digamos. Hubiese sido como simplemente poner aquellas partes que estaban en español, que sería como hacer la mitad de la película, más o menos, del doblaje. Claro. En este caso preferimos hacer íntegramente una película completa y buscar después el apoyo de otras instituciones o empresas que quieran hacer, como acabo de decir, Libertad y podría ser, no sé, varias otras que se han hecho en Paraguay y que están de alguna manera ya conquistando el público internacional incluso. Claro. Y en cuanto a el proceso, ¿usted hace cuánto tiempo es director de doblaje? Pues realmente, como te decía antes, hacia el año 2000 más o menos empezó esta intención. Rastreé la parte histórica y se había hecho, por ejemplo, la vida de Jesús, se había pasado en Canal 9. Lo que no tengo el dato es de si hicieron los mismos técnicos de Canal 9 o Don Bosco Film, que era una entidad que existía dentro de la iglesia y que se dedicaban a difundir materiales de comunicación. Entonces no sé si ese material, digamos que quién lo habrá hecho en ese momento, ¿verdad? Entonces, había ese antecedente y se había trabajado en doblaje con algunas otras producciones, películas inclusive paraguayas que de repente por mejorar una parte se hicieron grabaciones de doblaje y no integral, pero escenas. Y bueno, y ya hay varios estudios que también están trabajando en la parte de doblaje de películas del inglés al español. Entonces, lo que hicimos fue continuar ese proceso, pero específicamente al guaraní. Comprendo. ¿Y cuáles fueron los criterios así para elegir a tus actores? Eh, ¿Habrá visto la película? ¿Habrá analizado? ¿Habrá hecho así un trabajo de reclutamiento bastante importante para la realización del trabajo? Sí, la prioridad fue hacer la parte, digamos, de las de aquellos personajes que ya los actores y actrices hablaban guaraní, ¿verdad? Sí, El caso de Amambay Narváez, el caso de Daisy de Chirico, Hugo Higgins. Entonces ellos mismos hicieron el doblaje de sus escenas. No así otros que, bueno, por A o B motivo, algunos no estaban en el país, otros estaban con otras actividades o de repente no manejaban muy bien el idioma. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue buscar actores y actrices que manejen el idioma guaraní. comprendo. ¿Y cómo se financió la parte del doblaje de la película en sí? ¿Dónde llevaron a realizar el trabajo de doblaje? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, la parte financiera, el respaldo que obtuvimos fue del Centro Cultural Cabildo, les presentamos el proyecto, les hablamos del impacto social que eso iba a tener, es decir, cómo iba a poder
recibirse por el público y también la expectativa que teníamos de que eso se lleve a España, donde hay muchos paraguayos, se lleve a la Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, a varios países donde de repente se podía proyectar, ¿verdad? En festivales, en centros culturales, en salas de cine normales, bueno, con todo eso, con esa idea del impacto, entonces tuvimos el apoyo del Centro Cultural Cabildo. La parte de grabación se hizo en los estudios de Audiograph, que es una empresa paraguaya. Eh, y bueno, también los técnicos son paraguayos. Está Jorge Rey, encargado de toda la parte de grabación y también del montaje sonoro, que es un proceso bastante arduo, importante. Y utilizamos la banda sonora original, la que ya había hecho Martín de Lemos, para ir agregando esta banda, digamos, exclusivamente en guaraní. Ese fue así más o menos el proceso en síntesis, porque es algo que lleva mucho trabajo, su tiempo, su puntillosidad, sus ajustes para poder conseguir un resultado óptimo. Excelente. Profesor Ray, entonces vamos a pasar con una pequeña pausa, vamos a estar pasando. Y bueno, ya seguimos con más de esta entrevista a Ray Armena.
estamos de vuelta en el segundo episodio de No es Ficción con el señor Ray Armele, que estuvimos hablando un poco de su proceso como director de doblaje al guaraní de la película estrenada en el año 2022, Lucet. Siempre que digo película, o sea, que quiero decir película estrenada, digo película publicada, no sé por qué, como que se me quedó mucho de los libros, de la literatura, que justamente estamos en presencia de un escritor, pero por sobre todo también un gran comunicador y docente. Queremos hablar un poco de cómo comenzó su carrera, en dónde estudió, en qué momento de su vida despertó esa pasión por el arte, por así decirlo, y como gestor cultural en general. Bueno, la verdad que todo depende de las experiencias que uno tiene a nivel vivencial, lo que uno pasa, el ambiente en que uno vive, lo que uno ve, lo que escucha y por supuesto los maestros que uno tiene, ¿verdad? Supongo que uno de mis inspiradores más cercanos fue la periodista Nila López, que también llegó a tener una escuela de actuación. Entonces, como yo era muy tímido desde niño, mi padre me envió a estudiar en esta escuela y bueno, ahí aprendí la base de lo que es el teatro, las técnicas para, eh, digamos que, superar un poco la timidez. Y paralelamente fui desarrollando algunas habilidades, por ejemplo, en una oportunidad en que se presentaba una obra teatral de un grupo importante, ¿verdad? Pero que habían estado haciendo su presentación en una gira por el interior del país. Yo estaba en la ciudad de Concepción y entonces me pidieron, como tenía habilidad para el diseño, hacer un cartel y alabaron mucho mis posibilidades expresivas a través del dibujo, entonces eso también me motivó a interesarme en esa área. Y el referente que yo tenía era Robin Wood, que en ese momento estaba haciendo cómics en la Argentina. Ujú. Yo no sabía que era paraguayo, entonces empecé a leer sobre él, descubrí, ¿verdad?, de que era de una ciudad del interior, igual que yo, él era de Cazapá, yo era de Concepción. Y bueno, entonces después me enteré de que directamente se fue a recorrer el mundo y enviaba nomás ya sus guiones. Y dije, oh, qué bueno, entonces yo podría hacer también mis propios cómics. Intenté entrar en ese medio y decidí estudiar primero que nada dibujo. Dibujo. Entré en una escuela donde se estudiaba dibujo y de ahí me llevaron a trabajar en una productora de cine y televisión por esa habilidad que tenía en el dibujo, ¿verdad? Y después descubrieron de que, bueno, yo también tenía una formación en lo actoral, entonces me pedían de repente apoyo cuando había que hacer el casting, me ocupaba yo de ver las personas que tenían que actuar. Después descubrieron de que también podía escribir, entonces ahí empecé a hacer algunos guiones, ahí conocí a algunos locutores, periodistas, actores, bueno, es decir, como que uno va involucrándose en el medio y a la par también eh, a la par mejorando la formación profesional. Después ya tuve la posibilidad de ir a Europa, a varios países y hacer ahí mi formación. Y así fue llegando un poco todas las, todas las posibilidades y paralelamente se fueron abriendo también algunos caminos en Paraguay, ¿verdad? De hacer cine, de hacer series de televisión, programas, etcétera. Claro, empezaste a foguearte así con los medios, como se dice, te hiciste de contactos y fuiste haciendo lo que te gusta al fin y al cabo.
Así mismo es, así mismo. Eso fue un poco lo que fuimos haciendo y buscando siempre también transmitir, ¿verdad? O Sí, sea, me propusieron dar algunos talleres sobre lo que yo había aprendido en Europa. Entonces, por ese lado, abrí yo mismo con otros compañeros, con Juan Carlos Maneglia en ese momento, con Juan Ramón Benítez, que estaba en la parte de maquillaje, Agustín Núñez estaba en la parte de dirección de actores. Entonces empezamos a hacer unos talleres en una pequeña institución que se llamó Taller de Comunicación Audiovisual, totalmente independiente. No estábamos ligados a ninguna universidad, era totalmente independiente. Y bueno, después ya me invitaron al Instituto Municipal de Artes, sí, ahí empecé a hacer docencia tanto en el área de actuación como en el área de periodismo. sí. Y luego surgieron otras especializaciones en la parte de guión, que hoy en día es donde tengo varias materias en la parte de dirección, tanto de cinematografía como de televisión y así. Es bastante interesante en realidad. Se puede decir que tiene un currículum bastante amplio. Hizo un montón de cosas. Quería preguntarle si recuerda el primer largometraje en el que participó. El primer largometraje en el que yo participé fue un documental que se llama Cómo se construye una nación en la época de Stroessner. Lo hacía el Ministerio de Industria de aquella época, con el respaldo de la Unión Industrial Paraguaya. eh, y ahí estaban varias firmas nacionales, varias empresas. Estaba ABC Color, estaba la tabacalera La Vencedora, que era de la familia Bo. Y bueno, eso me permitió recorrer el país y como habían venido varios técnicos del exterior, argentinos específicamente, entonces me permitió también aprender mucho de esos técnicos, ¿verdad? Muchas cosas que yo no sabía del trabajo en cámara, del trabajo de iluminación, del trabajo de sonido, ¿verdad? O sea, fue una experiencia bastante enriquecedora. Claro, también vi que hace teatro. La obra Génesis 2222 Así fue es. una de sus últimos No, trabajos, ¿no? Así. la última fue El Rubio, que se presentó el Ah, 30 y 31 de agosto en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano. Es una obra que está basada en el libro de Andrés Colmán Gutiérrez, periodista y escritor, que se llama Las Orgías del General. sí, Sobre esa obra hicimos la adaptación con la autorización de Andrés y formamos un elenco bastante interesante que nos permitió, ¿verdad?, por lo menos impactar en esas dos funciones que tuvimos. El público lo recibió bastante bien. justamente hacia ese lado iba mi siguiente pregunta. Cuando mencionaste público me refiero. ¿Cómo ves el teatro paraguayo hoy en día a comparación de años atrás? ¿Cuál es tu perspectiva si vos que siempre estuviste en el medio, cosas así? El teatro pienso que se ha abierto muchísimo. Es como que hay muchísimas obras en este momento que se están haciendo. Eh, lo que veo con cierta preocupación es que no tienen una proyección temporal. O sea, eh, yo le había dado en un momento dado al cine nuestro, al cine que hacíamos, como era tan esporádico, le llegué a denominar cine moi, Ah, Cinema. Sí. ¿verdad? Porque era como que aparecía y desaparecía. Y me daría mucha tristeza de que eso suceda con el teatro, que es como que se da una obra un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo. No tenemos todavía ese
impacto y esa continuidad que hay en Buenos Aires, Claro, en San Argentina. Pablo, mismo en Bolivia, Chile, etcétera, ¿verdad? Que una obra se mantiene por muchas semanas, algunos meses, ¿verdad? Entonces es como que te da también más posibilidades de ver, de apreciar. Sucedía aquí sucede en alguna medida todavía con el Teatro Arlequín, ¿verdad? El Teatro Sí, Arlequín Arlequín. es el único que mantiene, de hecho que ellos tienen un estilo de trabajo muy especial, enfocado al público joven, a los colegios, a las universidades, están continuamente invitando. Entonces yo creo que también los fondos y las compañías teatrales deberían direccionarse hacia eso, ¿verdad? Y el cine obviamente que también, ¿verdad? O sea, tenemos también películas que de pronto se mantienen eh, un fin de semana en cartelera Sí, es bastante poco. y no es lo ideal porque el tiempo que a uno le lleva a enterarse de que está tal película es, es un tiempo un poquito más largo, ¿verdad? No estamos todavía como escuché por ahí de que en Corea, que es un país pequeño, creo que es la tercera parte de Paraguay, pero tiene un poquito más de población, creo que tiene algo así como 10 millones de habitantes, 9 o 10 millones de habitantes, pero dice que el público coreano, sobre todo el público joven, espera con expectativa una película que se va a estrenar. Se enteran a través de las redes, a través del Claro. boca a boca. Lo Entonces, nacional consumen mucho. ellos consumen, es como que vos no te vas a ver esa película en la primera semana y no estás en la onda, Claro. no tenés nada de qué hablar con los amigos. Bueno, quizás habría que posicionar eso de alguna forma, tratar de que nuestros temas de conversación también estén por ese lado, por el lado de lo que se estrenó en teatro, por el lado de lo que se estrenó en el cine, Sí. y no como lamentablemente muchas veces sucede el viroreí, el meme de la semana, el disparate de la semana, la locura de nuestros políticos. Claro. Que De muchas verdad veces. que ya también es como que fastidia un poco, ¿verdad? Entonces buscar en estos tipos de temas, bueno, y por algo el cine coreano, por ejemplo, ya han llegado a tener con lo pequeño que es el país y el mercado que no es tan grande que tienen, ya tienen un director de cine premiado con el Oscar Claro, y el con director de Parasite de así mismo, y 2020. varios otros directores importantes más, ¿verdad? Claro, justamente sobre el tema de lo poco que duran las películas en cartelera acá en Paraguay, yo quería ver esta película que seguramente ya la habrás visto, que es un documental que justamente cuenta la dictadura en base a metrajes grabados en la época que se llama Bajo las banderas del sol de Juanjo Pereira, si no me equivoco era su Así apellido, es, Juanjo Juanjo Pereira. Pereira. Sí. Estuvo en cartelera básicamente 2 fin de semana nada No, más. no, equivocado. ¿En serio? Cuánto tiempo estuvo? Sigue ahora, o sea, Sigue. por lo menos hasta el fin de semana pasado estaba. Después de 5 semanas aproximadamente. Justamente eso fue lo llamativo. Y yo creo que tocaron la tecla, ¿verdad? O sea, Juanjo, con quien yo colaboré también, Sí. eh, porque tenía también algunos archivos de la época. Entonces, tocó un tema interesante, lo encaminó bastante bien, hizo un trabajo excelente en cuanto al montaje que logró, decir, le dio una resignificación a todo ese material y eso atrapó al público, ¿verdad? Tengo entendido que superó las 4 o 5 semanas Semanas. que Ah, sí, otras películas llegan a veces hasta 2, hasta 3, no pasan de eso. Y en este caso yo creo que, bueno, no solamente acá, sino que también esta película de Juanjo
tuvo bastante buena aceptación y un premio en Alemania y en la Argentina, ¿verdad? Sí, he llegado a ver eso, sí. Así mismo, así que bastante bien encaminado fue. Otras sí, hay otras sí que de repente Pasan más desapercibidas. sí, pero que por suerte hay instituciones como, voy a promocionar el Centro Cultural Paraguayo Americano, que Claro, siempre sin problema. está, que les queda a ustedes acá cerca. Así Sí. que hay que aprovechar cuando ellos hacen sus ciclos de cine paraguayo, que ahora justamente entre fin de año, enero, febrero, seguro que van a hacer. Y ahí tenemos la posibilidad de ver todas estas películas que se dieron durante el año. Claro, hay algunas películas paraguayas que tengo pendientes, como por ejemplo la de Matar a un muerto, que es una película que también se basa, es ficción, pero está ambientada en los años de la dictadura también. Y hay películas así. Se me fue lo que te iba a decir justamente sobre algo que dijiste, era, pero seguro que después se me va a acordar. Después me voy a acordar. Y sí, la verdad que bastante interesante, me gustó hacia dónde fue la conversación y me fui del hilo que iba a preguntarte cuáles son así los desafíos de llevar una película al guaraní, porque me imagino que trabajan con expertos en la lengua, pero cuáles son así algunos problemas, o no sé si problemas, pero son esos desafíos que se tiene que superar para poder traducir perfectamente del español al guaraní y hacerlo en un filme para que dé gusto y se entienda. Sí, por un lado hay un tema en la traducción, ¿verdad? Que ahí tuvimos el trabajo de varios expertos, la profesora Zulma Torres, el profesor Mauro Lugo, también el asesoramiento de David Galeano con algunas partes, Ana Carmen Espinosa, que es profesora de ustedes también. Sí. Y bueno, con esa contribución y un aporte que nosotros también hacíamos en cuanto a calzar, es decir, no es simplemente encontrar la palabra correcta, la palabra exacta, sino que también ver cómo esa palabra le da el sentido que necesita y calza en la métrica, ¿verdad? Tiene que Sí. entrar y Era el más o tiempo. menos dar la sensación de que la boca de ese actor está diciendo la palabra en guaraní, ¿verdad? Y pongamos de que en un 99% conseguimos eso, ¿verdad? O sea, Sí. posiblemente hay un 1% que tuvimos que forzar un poquito, ¿verdad? Porque encontrábamos la palabra, pero no era exactamente la que iba con el movimiento de los labios, ¿verdad? Pero se logró, ¿verdad? Con mucho aporte también ahí dentro mismo de la cabina en el momento de la grabación. Teníamos que hacer unos ajustes de último momento porque Y sí. lo que estaba en el papel de repente no entraba exactamente como reemplazando al diálogo original. Espectacular. Vamos a pasar a una última pausa y vamos a continuar entonces con esta conversación con el señor Ray Armele que nos está acompañando en este segundo episodio de No es Ficción. Quédense ahí, por favor.
Este programa de No es Ficción del día de hoy, jueves. Estamos con Ray Armele, profesor, docente, comunicador y por supuesto director de teatro y también director de doblaje. En esta ocasión de doblaje al guaraní de una película estrenada en el año 2022, Lucet. ¿Qué tal la está pasando, profesor? Muy bien, muy tranquilo acá en esta siesta. Me encanta, estamos acá en Radio Periodismo Uninorte y bueno, quería preguntarle algo más junto, vamos a decirlo, junto al sistema, ponele. ¿Qué vos crees que hace falta mejorar en Paraguay? ¿Qué es algo así que si eso se empieza a cambiar desde esa parte, desde esa raíz, por así decirlo, una base, el resto ya va a empezar a funcionar mucho mejor para que el arte en Paraguay pueda ser o más visibilizado, o pueda llegar a más gente, o pueda mejorar en su calidad incluso? Estábamos hablando de las películas que están muy poco tiempo en cartelera, estamos hablando de el teatro nacional, que tenés miedo también de que vaya por esos caminos. Y también estábamos haciendo una comparación con lo que fue Corea del Sur. Ahora, en Paraguay, ¿qué vos crees que hace falta para que seamos un Corea del Sur? Es bastante complicado, pero ¿por dónde apostaría usted? Yo apostaría por la integración, ¿verdad? Integración significa que en el mismo gremio, ¿verdad? De los que estamos trabajando en el área de comunicación, de arte, cine, teatro, literatura, lo que suma siempre son estos esfuerzos en común, ¿verdad? Ahí en la pausa estábamos hablando, por ejemplo, este gran logro que es el seguro médico a través del Instituto de Previsión Social para los artistas, ¿verdad? Sí. Eso fue una lucha larguísima que empezó ya allá por el año 2012, 2013, ¿verdad? Y recién ahora se consiguió concretar. Y todo es así, ¿verdad? O sea, la continuidad de la producción cinematográfica, de la producción teatral, de los medios de comunicación en general, que de repente a veces son también medios MUA que aparecen un tiempo, desaparecen, es decir, les falta como estabilidad, deberían lograr también lo que de repente otras actividades, otras disciplinas, otras tareas han conseguido con con mucho trabajo de unión, ¿verdad? De que los profesionales se apoyen mutuamente y de que no se dividan, digamos así como muchas veces sucede en nuestro ámbito político, ¿verdad? Claro. De que por cuestiones así pequeñas, internas, por figuración de uno o de otro, o por tratar de sacar la mayor tajada de repente de alguna
Se de generan estas divisiones, sí. de algún acto de corrupción, ¿verdad? Entonces Sí. se generan eh, estas divisiones. Entonces, eso en el campo cultural y artístico deberíamos tratar de superar, de encontrar los caminos para un trabajo conjunto. Y se están dando, así como mencioné lo de IPS, se están dando también algunos hitos, algunas pequeñas señales de avance. Ayer, por ejemplo, recibí la información de que una película paraguaya, la película Morgue, Sí. que fue bastante exitosa tanto a nivel de público como a nivel internacional, ¿verdad? Y ahora ya se, digamos que se compró el derecho de hacer la copia de esa película en México, Ah, ¿verdad? mira. Hacer la versión mexicana De Morgue. de Morgue. Y tengo entendido que es la primera película en ese carácter. Cuando Argentina, Brasil, cualquier otro país tiene muchísimo, ¿verdad? No sé, Argentina cada 2 por 3 tiene muchísimas películas que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, etcétera, Sí, sus etcétera. adaptaciones. Incluso en el cine asiático y en el cine americano también muchos También, ejemplos. sí. Claro. Y justamente hacia ese lado de producción, queremos agradecerte por justamente esto. Estuvo trayendo algunos de sus proyectos literarios. Acá podemos ver ¿Por qué no te callás? Comunicación y poder en el siglo XXI. Me estaba hablando que este es un libro bastante importante para nosotros que somos alumnos de periodismo. Es un manual de comunicación, ¿verdad? Que fue realizado en el año 2010, en que la frase de ¿por qué no te callas? Se hizo muy conocida. Fue una expresión que dirigió el rey Juan Carlos de España al presidente venezolano Hugo Chávez. Sí. Y entonces en ese momento todos los medios empezaron a comentar y yo aproveché eso y recopilé un montón de apuntes que tenía sobre los problemas que hay entre la política y la comunicación, y así surgió este material. ¿Por qué no te callas? Ok, yo leí como ¿por qué no te callas? Porque Que ya lo adaptaste a claro, Paraguay ya lo adapté a Paraguay. o a Tenemos Sudamericano. también, creo que este sí es ficción, ¿verdad? El vendedor de lluvias de Ray Armele, Así es, con el Palacio de López ahí. así es. Y cuando el agua se vuelve una mercancía peligrosa. Así es. Espectacular. Y mostrar en las páginas algo interesante también, que es que Ah, mira. las hojas están mojadas. Espectacular, en Por lo- serio. Y veo también acá que tiene justamente también el palacio, creo que se ve ahí. Uy, se cayó sí, ahí el, sí, el- sí, sí. Es la misma imagen que está en la la misma tapa. imagen en la tapa. Genial. De 2022, ediciones Barete. Así Bastante es. interesante ahí también. Puedo ver la gente. Y por último, el libro que me estaba comentando usted que es de su padre. Así es. ¿Lo terminó en vida él y vos lo publicaste o...? Sí, sí, sí. Él lo terminó, era material que pude recuperar digitalmente ya, ¿verdad? Porque él lo había hecho todo en papel, estaba en sus archivos. Entonces, creo que hay mucho elemento importante aquí para conocer más nuestra historia. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes hoy en día saben muy poco de la historia del Paraguay, de cómo era la ciudad de Asunción en los años 20, en los años 30, y mi padre cuenta todo eso, cómo se llamaban las calles, por ejemplo, la calle Colombia, cuál era la calle 25 de diciembre, etcétera, etcétera, ¿verdad? La guerra del Chaco, la revolución del 47, todo eso está en este libro. Espectacular. Tierra Castigada y más de Emilio Armele Maluf. Quise adelantarme ya y decir Armele, pero me salió Hermilio. Ahí está. Del Fondec también, así que si Rodney Zorrilla está viendo este episodio, le mandamos un saludo también y tiene las puertas abiertas para cualquier otro episodio que quiera. Así como usted, señor Ray. Lastimosamente se nos acabó el tiempo por el día de hoy, así que voy a tener que hacerle una pregunta de cabecera del programa. En Paraguay no es ficción, ¿qué? La decepción que nos producen los políticos todos los días.
Eso no es ficción. Lamentablemente es algo con lo que tenemos que vivir y que ojalá algún día mejore. Excelente, entonces señor Ray Armele, por llegar con estos regalos y por supuesto con su presencia que hoy verdaderamente nos honró a nosotros, tanto a nosotros los que estamos llevando a cabo este programa como a la institución, porque usted verdaderamente es una persona de la cual aprender muchísimo. Yo creo que la profesora Ana Carmen hizo un trabajo espectacular en conseguirnos este contacto y queremos agradecerle también a ella y también a todos los que se prendieron a esta transmisión. Vamos a estar subiendo a redes sociales también así los cortes más interesantes, entretenidos, para que la gente pueda también compartir y ver un poco de lo que fue esta edición. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y hasta cualquier momento. Gracias. Le paso la mano y nos despedimos.